La estadística lo que hace es hacer ciertos estudios, se hacen tomas de muestras, por ejemplo, es decir, que de una cierta población nosotros elegimos una porción de esa población. Y a esta población es a la que se realiza el muestreo, es decir, se le aplica la evaluación que se quiere hacer. Si es una encuesta, entonces a ese grupo reducido de personas se le aplica esa encuesta. El estudio, digamos, se realiza sobre no toda la población, o sea, si la población es demasiado grande, se hace un muestreo. Y el análisis, la evaluación que se hace, la encuesta o la toma de muestras se hace a una sección nada más de esa población. Entonces de ahí viene la parte de la recolección de datos. Cuando ya se tienen todos los datos, entonces se organizan. Generalmente luego se presentan. Esta presentación puede ser también digamos, la forma en que nosotros la presentamos puede ser en tablas o puede ser a través de gráficos. Los resultados se analizan también porque se quiere dar una interpretación a los datos, ¿sí? A los datos numéricos. Entonces, para eso es que sirve la estadística. En la clase anterior, cualquier rama profesional aplica la estadística. En el deporte, en la ingeniería, los contadores, comerciantes, consumidores, médicos, los políticos, nosotros los educadores. Ya habíamos dado la definición de los tipos de estadística, las dos ramas, digamos, las dos grandes ramas de la estadística en que se divide. La que a nosotros nos compete en esta asignatura es la estadística descriptiva. Es el conjunto de métodos para organizar, resumir, presentar los datos de manera informativa. O sea, aquí únicamente vamos a tomar la información, vamos a organizarla, presentarla así bien bonito y podemos hacer análisis, ¿de acuerdo? De hecho, yo les dije que una de las evaluaciones finales va a ser justamente eso. Yo les voy a presentar ciertos datos, ustedes los van a organizar, van a analizarlos y al final van a obtener unas conclusiones, y eso es lo que yo básicamente voy a hablar. No tanto, digamos, la forma en que ustedes hacen el manejo de los datos, porque eso, repito, se puede hacer en Excel. Hay ciertas funciones que nos pueden ayudar a ordenar, a organizar toda esa información. Pero lo que más me interesa a mí es que ustedes le den una interpretación a esos resultados, ¿sí? Que obtengan conclusiones. ¿Qué está pasando para una determinada situación que yo les vaya a presentar? ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la estadística descriptiva, que solamente se trata de recopilar los datos, repito, organizar, resumir, presentarlos, e incluso podemos analizarlos. Pero ya la forma en que nosotros podemos evaluar, digamos, o obtener conclusiones, entonces ya eso ya entra en otra rama de la estadística. Por ejemplo, decía, uno de los ejemplos de estadística descriptiva es cuando nosotros presentamos una cantidad, una proporción o un porcentaje. En este caso dice un 40. Dice un estudio de la empresa Gallup, o sea, una encuesta, encontró que el 40% es el libro de la Biblia. ¿De acuerdo? Vale. Eso es un dato especificado a partir de la estadística descriptiva, obtenido a partir de la estadística descriptiva. Quiere decir que de 100 personas, 49 conocen la respuesta. ¿De acuerdo? Y así les iba presentando otros casos, otros ejemplos. De acuerdo con un reporte de consumidores, los dueños de las lavadoras Whirlpool reportaron 9% de problemas durante tal año. Entonces dice que de cada 100 personas, o de cada 100 lavadoras, 9 presentaron problemas. Pero luego viene la estadística inferencial, que esa la cursan, creo que solamente, bueno, una carrera, no recuerdo si es contaduría o administración de empresas, lleva en estadística 2, es lo que se estudia aquí. O esto está incluido en estadística 2. Aquí ya tomamos decisiones, hacemos estimaciones, predicciones,
Es decir, podemos predecir cómo, a partir de una muestra, cómo se va a comportar la población. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la estadística inferencial. O se puede hacer una generalización. A partir de la muestra podemos generalizar sobre una población, sobre un grupo más grande. ¿De acuerdo? Entonces, una población dice que es una medida de interés. Vamos a tener que en este grupo de objetos, individuos, personas, puede ser cualquier elemento, vamos a encontrar un atributo o una característica que a nosotros nos interesa medir. Entonces, la población dice que es el conjunto o colección completa de todas las observaciones que tienen interés para realizar un estudio. Un ejemplo puede ser la población de estudiantes de la UCAD. ¿Sí? Digamos que hay, qué sé yo, unos 380 estudiantes. Vale, entonces eso ya es una población. La población de un país puede ser también. ¿Sí? Entonces, de esta población nosotros podemos tomar un grupo más pequeño, que es lo que denominamos una muestra. Bueno, en la diapositiva anterior, la población se representa con la letra y la muestra con la letra N minúscula. Entonces, la muestra viene a ser un subconjunto, o sea, una porción o parte de la población que interesa. La población o una porción representativa del universo poblacional. ¿Y a qué se refiere esto de representativa? Vale. Tomemos como ejemplo la población de estudiantes de la UCAD. Existen distintas facultades, por ejemplo está la facultad de Economía, la facultad de Derecho, la facultad de Teología, quiero ver, bueno, no sé si es Teología propiamente o la agregan a otra facultad, pero digamos que son esas tres. Entonces, una muestra representativa va a ser aquella que tome estudiantes de cada una de estas facultades. Entonces podríamos elegir un subconjunto que nos permita tener representantes de cada una de las facultades y, de ser posible, de cada una de las carreras. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahí están representados entonces todas las subdivisiones, digamos, que tiene la universidad, en este caso las facultades o las carreras. ¿Me explico? Si la población es demasiado grande, obviamente vamos necesariamente a utilizar una muestra. Por decirles algo, si queremos analizar la población de El Salvador, a menos que se quiera hacer un censo, en el censo es el único estudio estadístico que se hace a toda la población, al 100% de los elementos, o por lo menos así debería ser. Y les digo, así debería ser porque puede ser que un encuestador, digamos, llega a un lugar y no encuentra a los dueños de una propiedad, por ejemplo, a los habitantes de una, a los integrantes de una familia, por ejemplo. Entonces puede darse el caso, y les digo porque he trabajado en ese campo también, tomando encuestas, que algunos encuestadores simplemente ponen a llenar una boleta, ¿sí? Se inventan la información. Entonces, cuando en un censo, sí, repito, se tiene que tomar al 100% de la población. Somos más de 7 millones de personas, entonces se tiene que encuestar, tal vez no a los 7 millones, pero sí a la totalidad de familias, digamos. Y conocer cuántos son los integrantes en cada familia. Ahora, más adelante vamos a ver que eso se denomina una población infinita. O sea, es tan grande que nosotros realmente no podemos ni siquiera cuantificarlo.
En algunas ocasiones no podemos cuantificarlo, la población de un país. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dentro de una población, independientemente de que sea un país o una población de cierta especie animal, hay nacimientos y hay decesos. Entonces es bien difícil cuantificar, o sea, tener la información precisa de cuántos nacimientos y cuántos decesos han habido en un día, por ejemplo. Se puede tener, pero digamos, generalmente la cantidad de nacimientos, excepto ahorita creo que en Europa está dando un proceso inverso a lo que tendría que ocurrir. Hay más decesos que nacimientos. Entonces, pero por ejemplo en nuestros países existe una mayor tasa de natalidad, es bien difícil identificar cuál es el total de la población de El Salvador. ¿De acuerdo? Entonces cuando tenemos ese tipo de situaciones o cuando el número es excesivamente grande, demasiado grande, decimos que estamos ante una población infinita. Es casi imposible, o sea, recopilar información de esa población. Tenemos que acotar el número, tenemos que sacar esto, una muestra. Entonces les decía, aquí tenemos una representación de lo que es una población, todos los elementos, y de esta... Entonces yo les mencionaba, parámetros son todos aquellos valores numéricos que nosotros podemos asociar a la población. Un ejemplo, el promedio de edad. Eso es un parámetro. El promedio de edad de toda la población, del conjunto total de individuos o elementos de la población, entonces eso es un parámetro. Pero si ahora nosotros queremos evaluar la muestra, vamos a obtener la media de esta muestra, de estos elementos que están dentro de la muestra. Ya no se le denomina parámetro porque estamos hablando de este subconjunto, de esta muestra. Entonces ahí hablamos de estadísticos. Puede ser el mismo parámetro que el mismo valor que vamos a calcular. Si aquí hemos calculado la media de edad, aquí también la podemos calcular, el promedio de edad. Pero en este caso, por ser de la muestra, ya no se llama parámetro, se llama estadístico o estadígrafo. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver otras medidas que podemos tomar como medidas de estadísticas, parámetros o estadísticos. Entonces los parámetros son las medidas estadísticas que se dan en la población. Los estadísticos son las mismas medidas, pero se dan en la muestra. Esa es la única diferencia. Vaya, aquí habíamos hablado ya de ejemplos de estadística inferencial y creo que por aquí nos habíamos quedado más o menos, pero ya vamos a llegar. Las cadenas de televisión monitorean la popularidad de sus programas de manera continua. Para ello contratan los servicios de organizaciones que muestrean la preferencia de los televidentes. Entonces esto ya es estadística inferencial porque ya no se está analizando a toda la población, se analiza a una muestra, a un grupo más pequeño, más reducido, y que nos permite manejar más fácilmente la información. Ejemplo 2. El departamento de contabilidad de una empresa selecciona una muestra de las facturas para verificar los errores de todas las facturas de la compañía. Eso es estadística inferencial. A partir de una muestra, entonces ya se va a generalizar sobre las facturas totales emitidas por la compañía. ¿Sí? Entonces eso ya compete a la estadística inferencial. Todo lo relacionado con muestreo, todo lo relacionado con el análisis de esa muestra, y ya la generalización o la predicción, porque en algunas ocasiones, la predicción puede venir en función de lo siguiente. Nuevamente, voy a poner el caso del virus. Yo les decía en la clase anterior, hay modelos matemáticos para enfermedades como el coronavirus. Hay modelos matemáticos que predicen el comportamiento de la epidemia.
o pandemia en este caso. Entonces, quiere decir que nosotros podemos predecir a futuro, podemos tener un valor a futuro de, por ejemplo, el número de contagiados. Estamos en, ¿qué? 28 de enero. Podemos hacer a través de los modelos matemáticos, de los modelos estadísticos, podemos hacer una predicción de cuántos contagiados podrían haber. No es exacto, ¿verdad? Eso sí. ¿Cuántos contagiados podrían haber para el 28 de febrero? O sea, para dentro de un mes. Entonces, todo ese tipo de información, todo ese tipo de análisis corresponde a la estadística inferencial. Ejemplo 3 de estadística inferencial dice los catadores con respecto a todo el vino que se venderá. Yo les decía, no se van a tragar todo el vino. Solamente necesitan una muestra. Eligen 1 o 2 botellas de un cierto lote. Tampoco van a tomar todas las botellas, solamente necesitan, repito, aquí dice una gota, puede ser un sorbo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es estadística inferencial porque se está tomando una muestra para hacer una generalización de cómo está ese lote de vino. Ahora veamos, esto otro dice, una muestra aleatoria de 1.260 estudiantes de último año de contabilidad indicó que su salario inicial medio era de 42.000, digamos, anuales. Por tanto, calculamos que el salario inicial medio para todos los estudiantes de último año de contabilidad es de 42.000. Eso es estadística inferencial. ¿Por qué? Porque estamos generalizando. Estamos diciendo que como a un grupo de estudiantes ya se le hizo un muestreo y dijeron, esto es el promedio, digamos, de lo que están ganando. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que todos los estudiantes de contabilidad de último año ganan eso. Aunque no necesariamente sea así. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer este tipo de análisis siempre está asociado un error. ¿Sí? Podemos generalizar, sí, pero tenemos que decir cuál es el margen de error que tiene esa investigación. No sé si era este el que... No, creo que era el posterior. Aquí aparece otro ejemplo. Si se quiere estudiar a los alumnos o estudiantes de la UCAD para saber qué porcentaje obtiene calificaciones mayores de 7, ¿qué tipo de estadística usaría? Si estadística descriptiva o inferencial. Entonces decíamos que si vamos a utilizar estadística descriptiva, se tiene que hacer un análisis sobre toda la población para poder dar una conclusión. Eso es poco práctico, por motivos de recursos. Cuando digo recursos, no solamente estoy hablando de recursos monetarios, recurso tiempo, recurso personal. ¿Sí? Ahora, si se utiliza la estadística inferencial, entonces se va a elegir una muestra. No se va a tomar a toda la población, no se va a investigar a toda la población. Se va a tomar un subgrupo. Y por ejemplo, bueno, aquí he colocado 100 alumnos, 200 alumnos. Digamos que la población sea de 380. Nosotros, la estadística nos da las herramientas para conocer que de esos 380 estudiantes, por ejemplo, se pueden elegir unos 40, digamos, 40 estudiantes. Y como les digo, tiene que incluir esos estudiantes tienen que pertenecer a distintas facultades, a distintas carreras. Entonces, a partir de esos 40 estudiantes ya podemos hacer posteriormente una generalización de la información, de las conclusiones o de los datos obtenidos. No sé si era este realmente el que les había... Y este es. Este es, ¿verdad? Dice, un encuestador de un restaurante con sede en San Salvador pidió a una muestra de 160 consumidores que probaran un platillo de pollo recién hecho. De las 160 personas que participaron, 124 dijeron que comprarían el platillo si se vendiera en el mercado. Esto es básicamente un estudio de mercado. Repito, en ocasiones lo que se hace son encuestas para saber qué tanta aceptación podría tener, por ejemplo,
un cierto tipo de mermelada, vaya. Por decir algo, mermelada de guayaba. Entonces se hace una encuesta, se hace un instrumento de medición. Un instrumento de medición no es necesariamente una regla o un termómetro, puede ser una encuesta, un cuestionario. A ver, ¿qué tipo de estadística se está aplicando acá? Una estadística inferencial. Ah, exacto. No estamos, si fuera descriptiva, entonces como les decía anteriormente, ¿qué tendría que pasar o qué se tendría que hacer? Un caso similar. Encuestar a toda la población de San Salvador. Exacto. Eso, entonces, como les decía, ese tipo de estudios es bien difícil hacerlo. ¿Sí? Sería estadística inferencial o descriptiva. ¿Qué porcentaje reportará el encuestador? Esto creo que no le había colocado estas dos preguntas. Ya me respondieron. Es estadística inferencial. ¿Por qué? Porque si fuera estadística descriptiva, como lo acaba de mencionar, no sé quién fue, ahorita no visualizo a quienes están conectados. La estadística descriptiva tiene que tomar a toda la población de San Salvador. La estadística inferencial solo va a tomar una muestra. Y aquí dice, la muestra corresponde a 160 personas. ¿Qué porcentaje va a reportar el encuestador en cuanto a la aceptación del platillo de pollo entre la población? Aquí es donde viene todavía más el análisis de la estadística inferencial. Analicemos en la muestra. Si nosotros hacemos la operación, y dividimos 124 entre 160, lo multiplico por 100. ¿Qué dice el lapicerito? Aquí está. Voy a ocupar amarillo. Entonces, si yo hago esto, divido 160 y lo multiplicamos por 100. Cada vez que ustedes dividan un número entre el total de elementos y lo multiplica por 100, eso va a dar un porcentaje. Dice que queda un 77.5% de la muestra. Ahorita es de la muestra, ¿sí? Porque estamos haciendo nuestro análisis en base a la muestra, a los 160 personas. Entonces, lo que está diciendo este 77.5% este es el porcentaje de personas que avalan, que aceptan el platillo. Y no es solamente eso, dice que están dispuestos a pagar. Es un porcentaje relativamente alto. Entonces, si nosotros ahora, dentro de la estadística inferencial, hacemos la predicción, aplicamos este mismo porcentaje a la población, entonces vamos a decir que de toda la población, que no conocemos cuál es la cantidad, el 77.5% estaría dispuesta a comprar este plato de pollo. ¿Sí? Entonces ya estamos haciendo una generalización, porque ya no estamos diciendo solamente de la muestra, estamos diciendo que el 77.5% de la población compraría este platillo. Entonces repito, eso ya es estadística inferencial. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente, si fuera estadística descriptiva tendría que aplicarse un estudio a toda la población, pero de la estadística inferencial se toma que solo necesitamos una muestra para obtener ciertos resultados y podamos nosotros generalizar. ¿Existe un error asociado a esto? Claro que existe. Puede ser que cuando se generaliza no se esté aplicando a toda la población, o sea que no sea el 77.5%. Entonces digamos que sea de la población realmente solo un 75% del platillo. Entonces ahí es donde viene lo que se denomina como el error muestral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos porcentajes? Si yo hago la resta, 77.5
menos 75, hay un 2.5% de diferencia. Si ustedes se fijan, y ahorita que estamos en campaña política electoral, se hacen encuestas, y si ustedes ven, las casas encuestadoras dicen, mire, esto lo hemos hecho con tantas personas encuestadas, con un tanto por ciento de nivel de confianza, que ese nivel de confianza anda por lo general en el 95%, y con un 2.2%, por decir algo, ¿sí?, de error. Entonces ahí ya está estableciendo que nosotros tenemos un cierto error. Puede haber una cierta variación del 2%, y cuando digo 2% podría ser de 77.5. Si nosotros le 75 de 77.5, esto se convierte en 79.5. Entonces el resultado puede variar. Puede ir de 75.5 a 79.5, pero tenemos un intervalo. No sabemos si este es el resultado real, pero tenemos un intervalo dentro del cual se encuentra el valor real o el promedio. ¿Sí? O sea, no es que los porcentajes de aprobación, digamos, de un partido político vayan a ser, va a estar escrito en piedra. Hay variaciones. El estudio estadístico les puede decir, entonces puede variar entre estos dos valores. Repito, eso es estadística inferencial. No sé si les queda claro el concepto. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. Ese 2% siempre se tiene que restar. ¿Y de dónde sale ese 2%? Fíjese que eso realmente lo establece quien realiza la investigación. ¿Sí? Primero, o sea, no es algo, bueno, se puede hacer un cálculo a partir de lo que se conoce, y vamos a ver más adelante, que es una medida estadística que se conoce como desviación estándar o desviación típica. Se puede hacer un cálculo para conocerlo. ¿Sí? Se utiliza un estadístico, una variable que nosotros aplicamos en estadística, y se multiplica por la desviación típica. Aunque por lo general las investigaciones, quien realiza la investigación define ese error. Esos errores tienen que ser lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Entonces andará por un 1%, 2%, 2.5%. Si le dijera, por ejemplo, un 10%, es válido todavía, ¿verdad? Pero ya estaríamos incrementando entonces la variación que puede tener, ¿sí?, que puede tener el estudio. Entonces ya digamos que el intervalo que nosotros tenemos podría ser más grande. Entonces no podríamos ubicar exactamente dónde se encuentra el valor promedio, digamos, de una cierta característica o atributo. Ahora, fíjense que para el establecimiento de intervalos, y esto es más matemática, generalmente los intervalos se representan de la siguiente forma. Bueno, voy a ocupar el espacio por aquí. Vale, como yo le decía, a nosotros según la encuesta nos da un 77.5, que es la división de esto que acabamos de hacer aquí, 124. Si hacemos la regla de 3 que está aquí planteada, es lo que hicimos anteriormente, 100 por 100, 7.5. El porcentaje de error lo que nos permite es identificar, mire, yo tengo este resultado. No sé si ese resultado, ese porcentaje se aplica a toda la población. Entonces vamos a tomar un error, lo voy a colocar como es, del 2%, o como yo le utilicé, el 2.5, digamos. Entonces el intervalo se define sumando y restando, más 5%.
¿Qué significa este más menos? 2.5, nosotros le restamos 2.5, entonces nos queda un valor mínimo. Si se lo sumamos, 77.5 más tener un límite de 80%. Entonces, repito, cuando hacemos la generalización no podemos afirmar que para la población se dé el mismo resultado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es establecer, miren, como no conocemos cuál es el comportamiento que va a tener el gran grueso de población, el conjunto de toda la población de personas residentes en San Salvador, nosotros tenemos un resultado de 77.5, ese es el valor promedio que tenemos. Pero para la población no sabemos si eso va a ser así siempre. Entonces vamos a dejar un intervalo que queda entre 75 y 80%. O sea, la aceptación del platillo de pollo va a estar entre 75 y 80, en cualquiera de esos puntos. Puede ser un 76%, puede ser un 79%, ¿sí? O sea, no se da un valor exacto, un valor este es, ¿sí? Porque puede haber variación. Debido a la generalización, siempre existe una variación. Entonces puede ser que el resultado real se encuentre por acá. ¿Ok? Digamos un 76.5%, por decir algo. Vaya, pero ese 76.5 se encuentra dentro del intervalo ya establecido. O sea, la estadística no nos da un valor exacto, pero nos da una aproximación de lo que puede ocurrir en la realidad. ¿Me explico? Entonces, este error, repito, por lo general está dado por el investigador y se tiene que sumar y restar porque nosotros establecemos un intervalo dentro del cual vamos a encontrar el valor real de nuestra medición. No sé si hay alguna otra pregunta. O si le quedó claro. Claro, gracias. Okay. Bien, entonces, todo esto, todos estos análisis, nosotros lo hacemos en función de variables. Y hay distintos tipos de variables. Hay variables cualitativas o de atributo. Cualitativa, es decir, que describe una cualidad, una característica que no puede ser medida para un determinado objeto o conjunto de objetos. También se conoce como variable de atributo, ¿sí? Entonces aquí no tenemos ningún valor numérico. Estas están en relación más que todo con ciertas situaciones que en muchos casos son subjetivos. Es decir, el sexo, bueno, ahora género, ya no es sexo, es género. La preferencia religiosa, el tipo de automóvil o la marca de automóvil, el color de ojos, ninguna de ellas se puede representar por un número. Tu sexo puede ser masculino o femenino. Vale. Si es preferencia religiosa, bueno, puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser hinduista, budista, etc. Vale. Tipo o marca de automóvil, vale, ahí hay un montón de marcas. Color de ojos. Entonces, cada una de estas características o cualidades nosotros no podemos representarlas a través de un número. En algunos casos, ¿verdad?, se inventan escalas, por decir algo. Mire, queremos identificar cuál es el chile más picante, por decir algo. Vino alguien, creo que fue doctor, que hizo una escala en función de qué tanto le quemaba el chile. Vale, pero eso es algo que él se inventó para cuantificar, pero en realidad, o sea, medirlo no se puede. ¿Sí? O es más picante o es menos picante que otro, pero digamos como un número asociado a eso no se establece. Entonces, esas son las variables cualitativas.
Entonces, cuando hablamos de cuantitativas, entonces en este caso sí, ya podemos registrarlo como una cantidad en forma numérica. Por ejemplo, el saldo en la verificación de la contabilidad, los minutos que se permanece en la clase en general, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un conteo de los minutos que pasan en clase cada día, por ejemplo. El número de niños o número de integrantes de una familia. Esos sí son valores que nosotros podemos cuantificar. Y cuando digo cuantificar, no necesariamente va a ser que solo podamos contarlos, puede ser que se puedan medir. Bueno, de hecho esto se puede medir los minutos en clase. Ustedes ponen un reloj a contar, digamos, entonces esto lo pueden hacer a través de un instrumento de medición. Pero por ejemplo, el número... Entonces ya vamos a ver que también existe una diferenciación entre las variables cuantitativas. Aquí está. Las variables cuantitativas se clasifican como discretas o continuas. Y esto es importante que ustedes tengan claro el concepto porque más adelante vamos a hacer uso de este tipo de variables. De hecho, vamos a establecer funciones que están en términos de variables discretas y de variables continuas también. Ahora, ¿qué es una variable discreta? Básicamente es aquella que nosotros podemos cuantificar por conteo o por enumeración. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Número de integrantes de una familia, 5. Entonces, ¿cómo se estableció ese número? Contando. El número de cuartos de una casa, dice ahí. 1, 2, 3. Se cuenta. Entonces, generalmente estos números están asociados a eso, a valores enteros, si se fijan. Luego, aquí es donde viene la gran diferencia. ¿Cómo podemos establecer nosotros variables continuas? Podríamos establecerlo como cualquier valor dentro de un intervalo específico. Si las anteriores, por ejemplo, podríamos cuantificarlas contando, estas se pueden cuantificar por una medición a través de algún instrumento. Y aquí aparece un ejemplo. Bueno, y que se pueden expresar en un intervalo. ¿Sí? Por decirles un ejemplo, el tiempo que se tarda en volar de El Salvador a Canadá. Puede ser que por distintas circunstancias el tiempo no va a ser el mismo, ¿verdad? En todos los casos, en todos los vuelos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, necesitamos entonces un instrumento de medición para saber cuánto es ese tiempo. Y repito, por distintas fluctuaciones del clima y cualquier otro tipo de situaciones atmosféricas, puede ser que el vuelo sea más o menos, tenga un mayor tiempo o un menor tiempo. Otro ejemplo, y esto es típico de los análisis estadísticos. Por ejemplo, digamos, la altura de una persona o el peso. Esas van a ser variables continuas. ¿Por qué variables continuas? Como dice aquí, podemos expresarla en intervalos. Vale, le pasan una encuesta. Y por X motivo le piden su altura o su peso. Entonces, digamos que hay quienes 1,70, 1,53 metros, ¿verdad? O si lo prefieren en centímetros sería 165 centímetros, 170 centímetros, 1,58. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el investigador viene y toma estos datos, no los va a utilizar así puntualmente, los va a agrupar en intervalos. Por ejemplo, va a colocar, vean, por ejemplo, vamos a tener un intervalo
no lo voy a dibujar, lo voy a escribir de otra forma. Vamos a tener un intervalo, por ejemplo, de 1,50 a 1,50. ¿Cuántos elementos de los que nosotros tenemos aparecen entre ese intervalo? Aparecen 2. Vale, entonces aquí colocamos 2. ¿Sí? Entre 1,60 y 1,69 aparece solo 1. Entonces aquí colocamos 1. Entonces cuando se hace la clasificación a partir de esta información, no se coloca la altura o el peso o alguna otra de estas medidas, no se presenta de manera puntual, o sea, no se presenta como un valor específico, se presenta en un intervalo. Entonces, dentro de cada intervalo se cuenta cuántas veces aparece, cuántas mediciones aparecen dentro de ese intervalo. ¿Me explico? Entonces, por eso se dice que en este tipo de casos, las variables continuas son aquellas que se presentan en intervalos, o sea, de esta manera. La información se puede tener a partir de datos cualitativos o de variables cualitativas o de atributos, y las cuantitativas o numéricas, que son las que nosotros podemos representar a partir de cantidades, de números. Y entonces estas a su vez se dividen en discretas y continuas. Ahora, otra consideración que tenemos que hacer en estadística son los niveles de medición. Por ejemplo, tenemos el nivel nominal. Nominal viene de nombre. En este caso es porque nosotros podemos clasificar en categorías. No podemos arreglarlos en forma ordenada. O sea, como en el caso de la estatura, por ejemplo, yo les decía, podemos ir ordenando de las personas que van de 1,50 a 1,59, de 1,60 a 1,69, de 1,70 en adelante. ¿Vale? Lleva un orden, ¿sí? Pero el nivel nominal no. ¿Por qué? Porque esto solamente representa o se representa a partir de, como dice acá, una categoría. Les podría decir una categoría, aparte de las que aparecen aquí, color de ojos, mencionar, por ejemplo, marca de zapatos que usa. ¿Sí? Y eso solamente se clasifica, si es un atleta, un deportista, entonces, por ejemplo, podríamos hacer una selección de todas las marcas deportivas que existen. Adidas, Reebok, Nike y todo eso. Entonces vamos a ver cuántos deportistas utilizan una marca en específico. Y esa es la forma en que nosotros los clasificamos. ¿Quiénes prefieren la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, por decir algo? Eso es un nivel nominal. ¿Sí? Entonces, las categorías nominales solo forman clasificaciones o categorías por esta característica. Y por esta característica, dice, deben ser mutuamente excluyentes y también deberán ser exhaustivas. ¿A qué se refiere con esto de mutuamente excluyentes? Que si, por ejemplo, a alguien le gusta la Pepsi, entonces no le va a gustar la Coca, o viceversa. Si a alguien le gusta la Coca, entonces no le va a gustar la Pepsi. Eso es mutuamente excluyente, pero no le puede gustar ambas a la vez. Por lo menos eso sería como una clasificación que nosotros podríamos hacer. O puede ser, ¿verdad?, que aparezca alguien que digamos le gusten ambos sabores. No sé, ¿verdad? Pero dentro de un estudio estadístico, o le gusta una o le gusta la otra. Puede ser que una le guste más que la otra. Entonces, en ese caso es mutuamente excluyente. Cae en una categoría, pero no puede caer en las demás. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí un individuo o elemento que en virtud de que se incluye en una categoría debe excluirse de cualquier otra. O sea que si digamos, ¿qué otro ejemplo podríamos poner? Vale, digamos, preferencia religiosa. Esto de preferencia religiosa podría ser que una persona sea, por decir algo, musulmán,
entonces no puede practicar ninguna otra religión. O sea, eso es mutuamente excluyente. Va a ser musulmán y va a seguir las reglas establecidas por los musulmanes, por el islamismo, ¿sí? O si es cristiano, entonces va a seguir los mandamientos de un cristiano. Vale. Entonces, pero no puede pertenecer a ambas categorías a la vez. Eso es un nivel nominal. Entonces, por eso dice aquí son mutuamente excluyentes. Y aquí se pone el color de ojos. Si tiene ojos color marrón o café, no puede ser ojos azules. También dice debe ser exhaustivo. Es decir, que cada persona, objeto o elemento debe clasificarse en una sola categoría, pero además incluir a todos los eventos posibles. Es decir, si una persona va a definir le hacen una encuesta a usted, por ejemplo, y le indican que señale su preferencia religiosa, y usted dice soy cristiano. Vaya, pero es cristiano, ¿por qué? Porque le van a presentar todas las demás listas de religiones que existen en el mundo. ¿Sí? Entonces, por eso dice ahí que debe incluir todos los eventos posibles. Todos los eventos posibles. Entonces ahí va a incluir, por ejemplo, le ponen una lista ahí aparece el hinduismo, aparece el islamismo, aparece el zoroastrismo, qué sé yo, qué otra religión hay, ni me acuerdo ahorita. Bueno, hay tantas. Entonces, aparece el cristianismo, bueno, etc. La gente se inventa cada cosa. También está ¿cómo le llaman a esto? El que practica Tom Cruise, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, eso también se considera un credo religioso. Pero se presentan todas esas posibilidades. Entonces, si usted evalúa todas las posibilidades y usted indica, señala, yo soy cristiano, entonces ahí señala cristiano, pero lo ha evaluado de entre todos los eventos posibles. Por eso se dice que es exhaustivo. ¿Me explico? Entonces, por eso dice acá que las categorías nominales van a ser mutuamente excluyentes, que solo puede pertenecer a una categoría y a ninguna otra. Pero además es exhaustivo. ¿Por qué? Porque a usted le van a poner, le van a colocar ahí todas las posibilidades que existen dentro de las preferencias religiosas. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere el término exhaustivo en estadística. Sigamos. Niveles de medición. Tenemos el nivel ordinal. Se considera que los datos se arreglan en determinado orden. Es decir, aquí estamos hablando de, por ejemplo, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Pero en este caso no se pueden determinar diferencias entre los valores de los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos una competencia, una prueba gastronómica, dice, de 4 platillos. El platillo C se clasificó como número 1, el B como número 2, el A como número 3 y el D como el número 4. O una competencia deportiva. Sí, aquí también se incluye. Ahí está incluido dentro del nivel ordinal. Entonces, de tantos equipos que juegan la Liga de Campeones, por decir algo, solo va a haber un campeón, un primer lugar y un segundo lugar. Los otros ya ni se acuerdan de colocarlos en orden. ¿Sí? Entonces, eso sería un nivel ordinal. Hay un campeón y un subcampeón. Punto. Si es una carrera, entonces ahí sí va a haber un ganador, un primer lugar, un segundo lugar, un tercero, un cuarto lugar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere un nivel ordinal. Ordinal viene de orden. Nosotros decimos los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Nivel de intervalo. Dice que es semejante al nivel ordinal. Tiene la propiedad adicional de que pueden determinarse las diferencias entre los valores de los datos. Entonces, el 0 se puede elegir de manera arbitraria, es decir, a partir de dónde vamos a iniciar los intervalos. Déjeme ver. No recuerdo si aparece aquí está. Vaya, la temperatura, por ejemplo, la temperatura en grados. Nosotros podemos establecer cuál es la temperatura en grados Celsius
en 3 días invernales, dice, o sea, durante el invierno, consecutivos. El primer día la temperatura fue de 28 grados Celsius, el segundo de 31 y el tercero de 25. Bien, entonces, estos son los datos que nosotros tenemos y pueden ser clasificados con facilidad. Es decir, incluso los podríamos poner de manera ordinal, cuál es el que tuvo la menor temperatura de esos 3 días. Digamos que este es lunes, martes y miércoles. Entonces el miércoles tuvimos una temperatura más baja que el lunes y martes, por ejemplo. Y como dice atrás, dice aquí, sí podemos determinar diferencias entre los valores de los datos. O sea, aquí podemos decir, miren, entre lunes y miércoles, de las temperaturas la más alta y la más baja, digamos, la diferencia fue de 6 grados Celsius. Entre 31 y 25, podemos restarle, a 31 restamos 25, entonces la diferencia entre esos 2 días, que serían martes y miércoles, fue de 6 grados Celsius. ¿Sí? Ejemplo 2. Durante 1 hora se observa el flujo de vehículos por un paso a desnivel por intervalo de 15 minutos. La hora podría ser cualquiera, o sea, puede llegar a las 8 de la mañana, puede llegar el control a las 10 de la mañana, puede llegar al mediodía, a las 2 de la tarde, no sé, cualquier hora. Pero se va a quedar en ese paso de nivel por 15 minutos y va a comenzar a medir el flujo de vehículos. Entonces por eso dice aquí, la hora podría ser cualquiera. Obviamente, las condiciones o sea, la hora va a definir también el flujo, ¿verdad? No es lo mismo que un control se ponga a las 10 de la mañana que a las, qué sé yo, a las 4:30 de la tarde. ¿Sí? Aunque ahora casi que toda hora en San Salvador hay trabazones, pero bueno, en horas así como las 10 de la mañana hay menos que, por ejemplo, a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces, la hora podría ser cualquiera. La ubicación de 0 vehículos podría ser al inicio del registro, o sea, eso lo establece quien va a comenzar la medición a la hora a la que llega al punto especificado. Aunque antes hayan pasado 1.000.000 de vehículos, el control va a comenzar a contar en el momento en que él inicia su medición, en que él llega y se establece y comienza su medición. Ahí va a tener el 0. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice que el nivel de intervalo plantea o define el 0 según le convenga. ¿De acuerdo? Ahora, esto que nosotros tenemos aquí del nivel por intervalos, nosotros lo aplicamos mucho en estadística. Generalmente cuando se establece, como la escala que yo definí anteriormente, la de alturas. Mire, vamos a considerar, por ejemplo, un intervalo que va de 1,50 metros, de 1,50 a 1,59, de 1,60 a 1,60 a 1,79, de 1,80. Entonces, cada uno de estos intervalos, en donde nosotros podemos colocar, bueno, si dice de 1,50 a 1,59, entonces lleva incluido la altura de 1,51, 1,52, 1,53, hasta llegar a 1,59. A estos intervalos se les denomina clases. ¿Sí? Cada uno de esos intervalos se llama clase. Y en esas clases, dice, se anotan las frecuencias. Es decir, mire, hicimos una medición de la estatura de los estudiantes del grupo 1 de estadística 1 en la UCAD y se estableció entonces que hay 6 personas, por decir un número, un valor, 6 personas que tienen estatura entre 1,50 y 1,59. Permítame que esta cuestión está... Entonces hay 6 personas. Entre 1,60 y 1,69 nosotros contabilizamos. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos clasificando, ya vamos colocando, ya estamos haciendo una clasificación y dependiendo de esa clasificación estamos ubicando el número de estudiantes en cada uno de los intervalos. Aquí, por ejemplo, pueden aparecer 8.
por decir un ejemplo. Esto que yo estoy colocando aquí, esa cantidad, ese número de estudiantes que caen en cada una de las clases es lo que se denomina frecuencia. ¿Me explico? Entonces ya nos permite cuantificar, conocer cuántas personas caen dentro de cada clase, entran en cada clase. Claro, ahí tenemos que hacer una clasificación, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver cómo se hace, cómo se realiza esa clasificación. Tiene características del nivel de intervalo, pero aquí dice que sí tenemos un punto de inicio cero. Las diferencias y las operaciones de multiplicación y división tienen significado en este nivel de medición. El punto cero dice es significativo. ¿Por qué? Porque el cero va a indicar que existe una ausencia de la característica. Ejemplo, dice cantidades de dinero, altura de los jugadores de la LMF, por ejemplo, salario, distancia entre sucursales, el peso de una persona, edad. Vaya, digamos con el salario. Si una persona, por ejemplo, no tiene trabajo en este momento y no tiene siquiera un emprendimiento ni ni un trabajo informal siquiera, entonces estamos diciendo que su salario es cero. Ese cero va a indicar que no está percibiendo ningún ingreso. ¿De acuerdo? La distancia entre sucursales. Ahí ponemos como referencia también un valor que nosotros consideramos como cero. Si digamos que yo quiero salir de mi casa hacia un lugar en específico, entonces mi casa es mi punto de partida y ese es mi punto cero. ¿Sí? Entonces dice aquí, ya tenemos que el cero tiene un significado. ¿Sí? Significa la ausencia de una característica. Por ejemplo, si yo pongo el cero en el punto de partida de mi casa, entonces quiere decir que yo no he recorrido ninguna distancia hasta que comienzo a desplazarme. El peso de una persona. Bueno, el peso de una persona lo que podríamos decir es que, por ejemplo, si tiene el cero, a partir del cero se comienzan a medir todas las demás pesos. ¿De acuerdo? La edad. Entonces, esos son niveles de medición de razón. Si usted tiene $0, no tiene dinero. El peso, si la flecha en la escala de un dispositivo bien calibrado está en 0, significa ausencia total de peso. Entonces ya para simplificar, digamos, todo esto, podríamos hacer una clasificación de qué tipo de datos nosotros tenemos. Bueno, entonces podemos hacer una clasificación. Vean, cualitativas, o sea, solamente de un atributo o una característica, pero no métrica, o sea, no medibles. Entonces, estas cualitativas no métricas se pueden clasificar dentro de la escala nominal. Dentro de la escala nominal, repito, podemos tener datos que sean mutuamente excluyentes y exhaustivos. Y hay otros datos que son cuantitativos métricos, se incluyen dentro de las escalas de intervalo y escala de razón. Una cantidad como un número y podemos hacer una clasificación a partir de estas dos formas. Bueno, y esto es un resumen de todos los niveles de medición. Nivel nominal solo sirve para asignar categorías y se utilizan nombres. Número de Dewey puede ser un código alfanumérico de cada estudiante que se lo colocan, bueno, en la UCAD creo que solamente utilizan el número de Dewey, pero en algunas ocasiones le pueden asignar, por ejemplo, un carnet con un número AA 20005, por decir algo.
Ese código alfanumérico le permite identificar entonces a la universidad a cada estudiante. Los estudiantes clasifican a sus padres como aburridos, enojados, buenos, comprensivos. Ahí ustedes nos pueden clasificar también a nosotros los docentes. Si somos enojados y somos aburridos. Y eso es un nivel nominal. Nivel ordinal ya establece un orden, como su nombre lo indica. Hay jerarquía. Los datos pueden ser ordenados en forma ascendente o descendente. Incluso esto se puede aplicar a una organización gerencial, verticalista. Grados de jerarquía militar, rendimiento escolar de los estudiantes, jerarquía dentro de una empresa. Tenemos el gerente general, después tenemos el gerente de producción, gerente de calidad, luego vienen los subalternos. Bueno, eso es un nivel ordinal. Nivel de razón o proporción se usa cada vez que podamos establecer medidas de las edades de dos personas. Una tiene 20 y la otra tiene 40 años, como la canción, 40 y 20. Significa que la de 40 tiene el doble de edad que la de 20. Programas grabados en el disco duro de una computadora. También se puede establecer a partir de un nivel de razón o proporción. Nivel de intervalo, podemos clasificar los datos por intervalos. Sistemas para evaluar a los profesores que llegan tarde a la escuela o a la universidad. Horas de estudio que dedica un estudiante a su aprendizaje. Eso lo podemos establecer según niveles de intervalo. De hecho, esto hace poco estaba viendo un estudio, era que justamente establecía el nivel de aprendizaje dependiendo de las horas de estudio de cada de los estudiantes, ¿verdad? En teoría, quien más estudia supuestamente obtiene mejores calificaciones, ¿verdad? Pero ahí viene incluido también otro tipo de factores. Por ejemplo, el nivel comprensivo. Puede ser que alguien de esta clase, con solamente que escuche lo que yo explico, ya entendió perfectamente. Pero hay quien tal vez necesite muchas horas de estudio para comprender. O que vea otra vez la clase, o que vea otros videos de YouTube, por ejemplo, para entender un tema. ¿De acuerdo? Pero también eso se puede establecer como niveles de intervalo. Bien, ya entrando un poco más en la parte práctica, porque todo esto que hemos visto son definiciones y si les he aburrido me van a disculpar. Distribución de frecuencia. Vaya, yo les dije, nosotros tenemos que un nivel de intervalo plantea. Nosotros podemos hacer una clasificación para personas con estatura de entre 1,50 y 1,59, 1,60 y 1,69, 1,70, 1,79, etc. Esos son los intervalos o las clases a las cuales nosotros asociamos una frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de distribución de frecuencia, dice que se van a agrupar los datos en categorías mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo hago la construcción de un intervalo que viene de una estatura de 1,59, no puede estar incluida en la siguiente clase. Por decir algo. De 1,59 a 1,69. Voy a modificarlo. 1,69, por ejemplo. El 1,59 no puede estar incluido en ambas categorías, en ambos intervalos o en ambas clases. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que especificar. Podemos representarlo de la siguiente forma. Vale, por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a construir una tabla en la que la clase, de 1,50 a 1,59. En la siguiente entonces yo voy a colocar 1,60. Ya no incluyo el 1,59, sino que a 1,69. Eso es una forma de presentar los intervalos. La otra forma es la siguiente. Yo puedo colocar esto, puedo colocar 1,59 acá y 1,59 acá, pero tengo que especificar en cuál de las dos clases va a quedar incluido el 1,59.
Los corchetes se utilizan para indicar que un cierto dato, que un cierto valor numérico se incluye dentro de ese intervalo. O sea que, por ejemplo, yo puedo decir aquí, mire, el 1.59 lo voy a incluir en este lado, en esta clase, pero ya no lo voy a incluir acá. Entonces, aquí le pongo un corchete, en esta le pongo un corchete y aquí le pongo una llave, un paréntesis, perdón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Tenemos que establecer y definir a dónde va a ir incluido ese valor de medición, en qué clase, si en la primera o en la segunda. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, la distribución de frecuencias se agrupan los datos en categorías mutuamente excluyentes. O sea, el 1.59 no puede caer en dos intervalos a la vez. Y aunque lo escribamos en dos intervalos a la vez, tenemos que identificar en cuál de los intervalos va a ir incluido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este caso. Por eso es que en algunos ejercicios que yo les proporcione, que ustedes van a observar, en algunas ocasiones aparece así, los intervalos, que puse el borrador, los intervalos ustedes lo van a encontrar escritos de esta forma, de esta manera, 1.50. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces, todo lo relacionado con estadística básicamente se fundamenta en el método científico. Observamos un fenómeno, a partir de ese fenómeno, bueno, lo observamos, lo analizamos, vemos cómo podemos desarrollar un experimento, vemos cómo podemos recopilar cierta información, cómo organizamos los datos, cómo hacemos el manejo de todos los datos, cómo los presentamos, qué resultados obtenemos y a partir de ellos obtenemos una conclusión. ¿Sí? Básicamente es esto. Observamos un fenómeno, entonces nos vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a hacer una... Claro, esta pregunta de investigación después tiene que ser justificada. ¿Por qué vamos a hacer esta investigación? Recolección de datos, los datos en bruto, o sea, sin ordenar, así como nos lleguen. Si son encuestas, pues así vamos a ir colocando las encuestas, ya después vamos a ir ordenando según ciertas, no sé, ciertas categorías o ciertas características de la información. Ya que se tengan los datos en bruto, luego hacemos distribuciones de frecuencia, de datos, de ser posible gráficamente, y obtenemos ciertas conclusiones. Lo siguiente. Tal vez en este caso no vamos a hacer mucho énfasis en esto, no lo vamos a aplicar así directamente, pero una población, dice, se considera grande si n mayúsculo, o sea, el tamaño de la población es mayor que 30. Bueno, aquí dice mayor o igual, o sea que si tiene 30 elementos o más ya se considera que la población es grande. Una muestra es grande si... ¿De acuerdo? O sea, el 30, digamos, es el límite que nos define si una muestra o una población se considera grande o no. Conceptos básicos, serie ordenada. Se limita a presentar una lista en forma... Entonces vamos a tener que hacer una organización de los datos recolectados. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de, ¿cuántos? 7 datos. 22, 25, 54, 63, 44, 22 y 68. Okay. Vamos a ordenarlos. Vamos a ordenarlos en forma ascendente, por ejemplo. Es una forma, puede ser ascendente o descendente. O sea, de menor a mayor es ascendente o de mayor a menor descendente. O sea que aquí perfectamente podemos colocar, déjenme ver, para otro colorcito, voy a poner 22, es el número más pequeño. Aparece otro 22.
colocar dos veces. El siguiente es el 25. Este lo coloco, lo tacho. El siguiente número va a ser 44. 54. 3 y 68. Entonces ya tenemos la serie ordenada. Ordenada, repito, en forma ascendente. ¿De acuerdo? Mire, ¿y para qué me va a servir esto? Fíjense que ya cuando tengamos la forma ordenada, ya podemos hacer algunos cálculos, que ya les voy a indicar cuáles son. Entonces, en forma ascendente sería de esa manera. Si es de forma descendente, entonces escribimos la serie del mayor al menor, o sea, primero 68, después 63, después 54, 44, 25, 22 y 22. Esa sería la forma descendente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí abajo ya aparece la serie ordenada. 22, 22, 25, 24, 54, 63 y 68. Vale. De esos datos, entonces, vamos a identificar lo que se conoce como moda. ¿Qué entienden ustedes por moda? No siguiendo la definición que aparece aquí en la presentación. ¿Qué entienden por moda ustedes? Hola. ¿Podría ser el dato más común? Vale, el dato más común. ¿Otra definición que me puedan dar? La preferencia de la mayoría. Ah, por ahí vamos. Ajá. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir la preferencia de la mayoría. Entendería yo que ustedes, por ejemplo, lo que más escuchan es reggaetón o trap, alguna cosa así. Vale, eso es lo que está de moda. Como en algún momento fue el rock, fue el pop, fue, bueno, cualquier tipo de música disco. Entonces, la preferencia de la mayoría, exacto. Esa sería como la acepción o la definición más adecuada, digamos, a los gustos de hoy en día. Incluso en la política también hay una moda. Lo que está de moda ahorita, por ejemplo, es el feminismo radical. Eso es una moda, aunque digan que no. ¿Sí? Entonces, en estadística es el dato que más se repite. El dato que más aparece en una serie. Si nosotros queremos identificar aquí la moda, ¿cuál sería? ¿Cómo me están viendo? 22. 22, exacto. El único número que aparece dos veces. Entonces la moda va a ser 22. ¿Sí? Ese es el dato. ¿Perdón? Vale, entonces la moda la representamos como MO igual 22. Luego tenemos otro dato, la mediana. La representamos como MD. Bueno, quizás detenerme un poco con la moda. Vaya, en este caso es bien fácil de identificar porque solo tenemos un valor que se repite. Fíjense que cuando pasa eso, se dice que esta serie de medidas es unimodal. ¿De acuerdo? O sea, solamente un dato se repite, el que más se repite. Pero si vengo yo y coloco aquí otro número, por ejemplo, coloco el 25, deja de ser unimodal y se convierte en bimodal. Porque dos números, tanto el 22, repiten ambos la misma cantidad de veces. ¿De acuerdo? Les decía, podemos trabajar con una serie de datos que sea unimodal, es decir, solamente un dato se repite una mayor cantidad de veces. Podemos trabajar hasta una serie bimodal, en donde son dos números los que se repiten la misma cantidad de veces y son los que más aparecen. Pero ya cuando tenemos
3 datos o más datos que se repiten la misma cantidad de veces, entonces ya no se considera la moda. De hecho, el mismo Excel hace ¿cómo le dijera? Esa salvedad, digamos, unimodal y bimodal. Si ustedes tienen más datos que se repiten la misma cantidad de veces, ya no les coloca una moda. Deja el espacio como, le pone ¿cómo le llaman a esto? Un guión, o aparece NA, o sea, NA creo que aparece, no aplica. Entonces es porque ahí hay más datos que se repiten la misma cantidad de veces. Puede ser, por ejemplo, que si yo coloco aquí una serie que sea solamente 22, 25, 44, 54, 63 y 68, haciendo caso omiso, o quitando, mejor dicho, un 22 y el último 25 que yo había colocado. En ese caso, esa serie no posee una moda, porque todos los números se están repitiendo. Bueno, no se repite ninguno, solamente aparecen una vez. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, puede ser que la serie no tenga una moda. ¿De acuerdo? Entonces se puede llegar a trabajar, repito, con una serie bimodal. Lo más, dos modas. Bueno, tenemos también la mediana de los datos, que dice que es el punto medio que divide la distribución de los datos ordenados en forma ascendente o descendente. Es decir, que cuando ya nosotros tenemos ordenados todos los datos, así como están aquí, serie ordenada de forma ascendente, la mediana prácticamente divide a los datos en partes iguales. 50% por arriba, o sea, valores mayores a la mediana, y 50% por abajo, es decir, los valores abajo o menores que la mediana. Veamos aquí, ya que tenemos la serie, permítame, aquí está. Ya que tenemos esa serie, aquí tal vez corregir un poco la forma en que aparece. Esta mediana tendría que ser como el subíndice. Lo que representa es la ubicación, ¿de acuerdo? La ubicación de la mediana, eso es lo que significa esa UMD. Dice que vamos a colocar aquí el número de datos, lo dividimos entre 2 y le sumamos 0.5. Veamos el caso que nosotros tenemos. La serie ordenada es esta. El número de datos es 7. Vamos a sustituir ese 7 en la fórmula de arriba. Entonces, si dividimos 7 entre 2, eso es 3.5. Sumémosle 0.5. Entonces, este 4 que aparece aquí, 3.5 más 0.5 igual a 4. El 4 nos indica que el cuarto valor de la serie ordenada es la mediana. ¿De acuerdo? Aquí abajo aparece, pero yo voy a tomar ahorita la serie que tenemos aquí. ¿Cuál es el cuarto dato? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. 4. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, viendo los números que tenemos mayores a 44, hay 3. Y si nosotros vemos los valores menores a 44, también hay 3. Entonces, justamente el 44 está dividiendo la serie en partes iguales. O sea, 50% de datos por abajo de él y 50% de los datos arriba de él. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mediana. Vaya, el detalle es que este número de datos es impar. ¿Sí? Es bien fácil ubicar la mediana cuando tenemos un número de datos impar. ¿Qué pasa si nosotros ahora agregamos otro dígito? Por ejemplo, yo aquí coloco otro valor, vaya, digamos 70. Vaya. Entonces ahora, si aplicamos la ecuación, voy a colocarlo aquí abajo. 8 entre 2. Entonces, 8 entre 2 en 4 es 4. Más 0.5, esto es 4.5.
que nos indica dónde está la mediana. Ok, pero ¿dónde tenemos el dato 4.5? Aquí tenemos el 4, aquí tenemos el quinto, sexto, octavo dato. Bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Quiere decir que la mediana se encuentra en medio de 4 y 5, o sea, por aquí. Aquí se encuentra el dato 4.5. Vamos a sumar los datos 44 más 54, 5. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Entonces esto quedaría como 98. 98 entre 2. 98 entre 2 es 49. Par de datos vamos a ubicar los datos, la mediana, en medio de los dos datos centrales. ¿De acuerdo? Tomamos esos dos datos, los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces, para ese caso, en que ya tenemos un número par de datos, si yo he colocado ese 70, ahora la mediana va a ser esa es la manera en que vamos a ubicar la mediana, tanto para datos, una serie de datos con número impar y para datos con una serie de datos pares. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda o pregunta. No me había percatado de la hora, ya prácticamente ya terminamos. Philip, yo tengo una pregunta. Dígame. Vaya, en el caso que sumó los dos datos que eran 44 más 54 y le dio, ya dividido entre 2, le dio 49, ese valor se agrega a la la serie. lista o solo es como... No se agrega. Simplemente se indica que la mediana de esa serie de datos le queda igual a 49. Ahora, si usted se fija, si usted coloca el 49 aquí en medio, aquí donde yo puse el 4.5, si usted coloca aquí 49, lo único que puede observar es cuántos datos tiene menores que él, 4. ¿Cuántos datos tiene mayores que él? También 4. Entonces, lo puede colocar e indicar que esa es la mediana. O sea, digamos que no pertenece justamente a la serie de datos que nos presentaron originalmente. Pero sí le va a dar un indicio de que justamente ese valor está dividiendo el grupo de datos en dos partes iguales. ¿De acuerdo?